El niño que desaparecía cada noche a la misma hora. Mi nombre es Daniel y nunca olvidaré el verano en que todo cambió. Vivíamos en un barrio tranquilo, donde los niños jugaban en la calle hasta que el sol caía y los faroles comenzaban a encenderse. La vida era sencilla, predecible, hasta que desapareció. Todo comenzó con pequeñas ausencias, casi imperceptibles. Mi sobrino, Lucas, un niño de 7 años con ojos grandes y curiosos, solía jugar en el patio trasero mientras yo leía en el porche. Una tarde, mientras revisaba el periódico, noté que la sombra de Lucas desaparecía justo cuando el reloj marcó las 7. Debe haber ido al baño, pensé al principio, pero no fue solo esa vez. Cada noche, a la misma hora exacta, Lucas desaparecía sin dejar rastro. Primero fueron minutos, luego cada vez más tiempo. Mis intentos por encontrarlo fueron inútiles. Lo buscaba en su habitación, en el patio, en la calle, y nada. Nadie parecía verlo salir o entrar en algún lugar, y cuando preguntaba a los vecinos, solo encogían los hombros, con la mirada perdida. Recuerdo la primera vez que sentí verdadero miedo. Era un martes, y yo estaba en la sala viendo la televisión. El reloj dio las 7 y al instante, el silencio se volvió denso, casi palpable. La risa de Lucas, que siempre llenaba la casa, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia su cuarto y lo encontré dormido, como si nada hubiera pasado. Pero algo en su mirada me heló. Sus ojos no tenían la chispa de antes, parecían vacíos, ajenos. Esa noche no pude dormir. Me senté en el umbral de su puerta y escuché los sonidos de la casa. Y algo más, un susurro tenue, apenas audible, que decía mi nombre. Daniel, Daniel. Mi corazón se aceleró y me levanté recorriendo cada habitación. No había nadie, solo un frío inexplicable que recorría mis pies y subía por mi espalda. Al día siguiente intenté hablar con Lucas sobre lo que estaba ocurriendo. Lucas, ¿a dónde vas cuando desapareces? Él me miró con su habitual sonrisa tímida, pero algo en su rostro me hizo retroceder. No sé de qué hablas, tío, respondió, como si no recordara nada. Fue entonces cuando comprendí que esto no era un simple juego, ni una travesura de niño. Algo estaba tomando a Lucas, algo que lo llamaba cada noche, algo que nadie más podía ver. Esa misma semana decidí seguirlo. Me escondí detrás del seto del jardín, observando cada movimiento, cada paso. Las agujas del reloj se acercaban a las 7 y mi respiración se volvió pesada, casi contenida. Lucas caminó hacia el patio y justo cuando el reloj marcó la hora exacta, desapareció ante mis ojos. No fue que se ocultara, simplemente dejó de existir en el espacio frente a mí. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, ilusión óptica, algún tipo de juego mental, pero la sensación de que algo oscuro lo arrastraba no me dejaba respirar. Y entonces escuché otra vez el susurro, Daniel, ven. No pude evitar acercarme al vacío donde había estado su cuerpo. Pero no había nada, solo el viento frío y húmedo que parecía traer consigo un olor antiguo, como a tierra mojada y madera podrida. Esa noche, mientras intentaba dormir, el recuerdo de sus ojos vacíos me perseguía. Sabía que esto no iba a terminar bien. Cada noche que pasaba, Lucas se alejaba más de este mundo, y yo sentía que mi propia cordura empezaba a desvanecerse. Las noches siguientes fueron un tormento silencioso. Cada vez que el reloj se acercaba a las 7, un nudo de ansiedad me atenazaba el pecho. No podía concentrarme en nada, no podía ignorarlo. Era como si toda la casa contuviera la respiración, esperando a que algo ocurriera. Una noche, decidí prepararme para lo inevitable. Encendí todas las luces de la casa, cerré puertas y ventanas y esperé. Lucas estaba en su cuarto, jugando con sus bloques de construcción, aparentemente ajeno a la tensión que flotaba en el aire. El reloj avanzaba lentamente, 6:50, 6:55, 6:59. Cuando las agujas se acercaron a la hora exacta, el ambiente cambió.
El aire se volvió más denso y un frío húmedo recorrió mi cuerpo. Lucas dejó caer un bloque y se quedó quieto, mirando fijamente hacia la esquina de su habitación, donde no había nada. Sus ojos, grandes y brillantes normalmente, se dilataron de repente, reflejando un terror que no era suyo, sino prestado por algo invisible. Lucas. Mi voz temblaba mientras me acercaba. ¿Qué pasa? No hubo respuesta, solo el silencio, profundo y absoluto que llenó la habitación. Y luego sucedió. En el instante exacto en que el reloj marcó las 7, Lucas desapareció. Fue como si el aire se hubiera tragado su cuerpo. Lo último que vi fueron sus pies apoyados en el suelo, y luego nada. Mi corazón casi estalla del miedo. Corrí hacia el vacío que había dejado, y esta vez noté algo que no había visto antes. Una leve distorsión en el aire, un ondular casi imperceptible, como si la realidad misma se rompiera en ese punto. Y entonces escuché el susurro más claro que nunca: Daniel. Ven, no pude resistirlo. Algo en mi interior me empujaba hacia aquel vacío. Sentí un frío penetrante que me envolvía, una fuerza invisible que tiraba de mí. Mis pies se movían solos, y aunque mi mente gritaba que retrocediera, mi cuerpo avanzaba hacia la nada. De repente me encontré en un lugar que no reconocía. No era la habitación de Lucas, ni el patio, ni ninguna parte de nuestra casa. Era un espacio oscuro, casi sin límites, donde la luz parecía morir antes de nacer. El aire estaba cargado de un olor a humedad y podredumbre, y podía escuchar un murmullo constante, como miles de voces lejanas susurrando nombres que no conocía. Y allí estaba Lucas, flotando a pocos metros de mí, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y una voz resonó en mi cabeza clara y firme: no debes estar aquí. El terror me paralizó, pero no podía dejar de mirar a mi sobrino. Algo en él había cambiado. Sus movimientos eran torpes, mecánicos, como si alguien más controlara su cuerpo mientras su mente estaba atrapada en otro lugar. Cada noche que pasaba en ese espacio extraño, sentía cómo se alejaba más de mí, como algo se lo estaba llevando de a poco, sin piedad. Regresé a mi casa, pero no estaba solo. Algo había venido conmigo. Desde esa noche, pequeños detalles comenzaron a aparecer, sombras que se movían donde no había nadie, susurros que llenaban la casa a las 7 de la noche y una sensación constante de ser observado. Lucas ya no era el mismo. Sonreía, hablaba, pero había un vacío en su mirada que ningún juego o caricia podía llenar. Comencé a buscar respuestas. Leí libros antiguos, consulté a vecinos mayores, incluso recurrí a foros en línea sobre desapariciones inexplicables. Todos coincidían en algo. Cuando un niño desaparece de esa manera, algo sobrenatural está implicado. Algo que no puede ser detenido con la lógica, ni con la ciencia, ni con rezos. Una teoría recurrente hablaba de un lugar entre mundos, un espacio donde la realidad y la sombra se mezclan, y donde algo se alimenta de la inocencia de los niños. Cuanto más tiempo permanecían allí, más difícil era devolverlos. Y yo sentí, con un terror profundo, que Lucas ya estaba atrapado en ese lugar y que cada noche que pasaba sin él se alejaba más de este mundo y más cerca de aquel abismo del que nunca podría regresar. Las noches se volvieron imposibles. Cada día que amanecía, mi agotamiento físico y mental se mezclaba con un miedo que ya no podía ignorar. Sabía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero también temía que hacerlo fuera demasiado tarde para Lucas. Esa noche, armado de una linterna y de una determinación desesperada, esperé en el umbral de su cuarto. El reloj avanzaba lentamente, 6:59. Respiré hondo. 6:59 y medio, y entonces el aire se volvió helado y pesado. Lucas se quedó inmóvil, mirando hacia la esquina de su habitación. Sus ojos reflejaban terror puro, como si pudiera ver algo que yo no podía, y luego desapareció. No corrí esta vez.
Esta vez salté hacia el vacío que se abrió donde él había estado. El mundo que encontré era más oscuro, más profundo y más terrible que todo lo que había imaginado. El aire estaba cargado de un olor que recordaba al lodo húmedo mezclado con carne quemada, y la sensación de vacío era total. Cada sonido parecía distante, como si proviniera de un lugar muy lejano. Allí, entre sombras que se movían como si tuvieran vida propia, estaba Lucas, pero no era el Lucas que conocía. Su cuerpo estaba rígido, sus movimientos lentos y su mirada. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como si alguien más los habitara. Intenté acercarme, llamarlo por su nombre, tocarlo. Nada. Mi sobrino seguía allí, pero su esencia, su inocencia, se desvanecía poco a poco. De repente, escuché un susurro que no venía de Lucas, sino de todas partes a la vez. Él nos pertenece. Y pronto tú también. El miedo me congeló. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, y comprendí que este lugar no era solo un espacio intermedio. Era un depósito de almas, un sitio donde la realidad y la sombra se mezclan, y donde lo humano pierde su forma para convertirse en algo que no debería existir. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mis piernas estaban pesadas como si estuvieran sumergidas en agua espesa. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Figuras oscuras rodeaban a Lucas, sombras humanas pero deformes, con brazos largos y dedos que parecían arañas. Susurraban y se balanceaban, y cada vez que uno de ellos tocaba a un niño, la inocencia de ese niño se desvanecía como humo. Lucas extendió la mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarlo, una de esas sombras se interpuso. Sentí un dolor profundo, no físico, sino mental, como si me hubieran arrancado algo desde dentro. La voz volvió a resonar. «No puedes llevártelo todavía». Caí de rodillas, temblando. Podía escuchar el corazón de Lucas latiendo, débil, distante. Su mirada me rogaba ayuda, pero cada segundo que pasaba lo alejaba más de mí, lo arrastraba hacia un abismo del que no habría retorno. De repente, un rayo de luz apareció en la distancia. No era luz solar ni artificial, sino algo cálido, casi tangible. Una sensación de esperanza me atravesó. Tal vez había una manera de salvarlo. Pero las sombras reaccionaron. Un grito gutural, profundo, resonó en todo el espacio y comenzaron a rodearnos. Mi instinto me gritó que huyera, pero no podía dejar a Lucas atrás. Con un esfuerzo sobrehumano, arranqué a Lucas de entre las sombras y sentí cómo un tirón invisible nos lanzaba hacia atrás. Desperté de golpe en su cuarto, con Lucas temblando junto a mí. La hora había pasado y él estaba de nuevo presente, pero algo había cambiado. Su respiración era irregular, su piel pálida y su mirada. Había un vacío que me aterraba más que cualquier monstruo. Esa noche supe la verdad. Cada desaparición no era solo un juego o un secuestro. Era un consumo progresivo de su alma, una fuerza que se alimentaba de la inocencia de los niños y que yo no sabía cómo detener. Al despertar esa mañana, supe que ya nada sería igual. Lucas estaba físicamente conmigo, pero la luz de sus ojos había cambiado. Cada vez que intentaba mirarlo, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si detrás de esa mirada vacía se ocultara algo que no debía existir. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar qué era aquello que lo perseguía cada noche antes de que desapareciera por completo. Comencé por revisar viejos registros del barrio, periódicos, archivos municipales, hasta las historias contadas por los vecinos más antiguos. Lo que encontré me heló la sangre. Había relatos de desapariciones de niños exactamente a la misma hora que se remontaban décadas atrás. Cada vez que alguien desaparecía, la comunidad lo atribuía a accidentes, viajes inesperados o simples travesuras, pero nunca hubo un rastro real de los niños. La constancia de la hora, justo a las 7 de la noche, parecía ser un patrón imposible.
Un hilo que conectaba todos los casos. Una vecina muy mayor, llamada Doña Mercedes, fue la que me dio la pista más perturbadora. Sus manos temblorosas se aferraban al bastón mientras hablaba. Muchacho, hace muchos años, aquí había un niño que desaparecía igual que el tuyo, y nunca volvió. La gente decía que algo lo llamaba, algo que vive entre sombras y consume lo que es puro. No podía apartar sus palabras de mi cabeza. ¿Qué cosa podía ser tan poderosa como para existir fuera del tiempo y de la realidad? Esa misma noche decidí actuar. Preparé la casa como si fuera un ritual. Velas, círculos dibujados con tiza y símbolos antiguos que encontré en libros sobre protecciones contra entidades oscuras. Tenía que intentar retener a Lucas, al menos hasta comprender qué era lo que lo arrastraba. Las 7 se acercaban y mi corazón latía con violencia. Lucas estaba en su cuarto jugando con sus bloques, pero algo en su comportamiento era distinto. Miraba fijamente un punto en la pared. Sus labios susurraban palabras incomprensibles. El aire se volvió pesado y frío, y una sensación de opresión llenó la habitación. Cuando el reloj marcó la hora, intenté sujetarlo con fuerza. Pero un viento gélido nos golpeó, arrancando las velas y haciendo que la tiza del círculo se esfumara como polvo. Lucas gritó, pero su voz parecía venir de un lugar distante, de otro mundo. Y entonces apareció una sombra más grande que cualquier cosa que hubiera visto, oscura y difusa, con brazos que se extendían hasta tocar el techo y un murmullo constante que llenaba toda la habitación. Sus ojos, si es que tenía, brillaban con un resplandor que quemaba la mente. «Déjalo», susurró una voz en mi cabeza, arrastrándome hacia la desesperación. No podía soltarlo. Sentí cómo mis fuerzas flaqueaban, cómo la mente empezaba a ceder ante aquella presencia. Lucas extendió su mano hacia mí y por un instante vi un destello de su antigua mirada, de su alma todavía intacta. Ese instante fue suficiente para que reuniera toda mi fuerza y lo jalara hacia mí, rompiendo la frágil barrera que nos separaba de la sombra. Caímos al suelo, jadeando y temblando. Lucas lloraba y sus lágrimas parecían llenar la habitación de un calor reconfortante que disipaba, aunque solo por momentos, la oscuridad que nos rodeaba. Supe entonces que esto no sería un enfrentamiento simple. La fuerza que lo perseguía no era un enemigo común. Era paciente, inteligente y se alimentaba del miedo y de la inocencia. Cada noche, cada segundo que pasaba sin actuar, Lucas se alejaba más de mí y su alma se debilitaba. Tenía que encontrar una manera de entrar en ese otro mundo, de enfrentar la sombra en su propio terreno. Solo así podría salvar a Lucas, si es que todavía era posible. La noche estaba más oscura que nunca, como si el cielo hubiera decidido tragarse cualquier luz. Preparé todo lo que creía necesario: velas, símbolos de protección, amuletos que encontré en libros antiguos. Esta vez no me limitaría a observar. Esta vez iría tras él. 6:59. Lucas jugaba en su cuarto, pero su atención no estaba en los bloques, sino en un punto invisible frente a él. Sus labios murmuraban palabras que no entendía, y un escalofrío me recorrió al escuchar su voz, arrastrando un eco que no pertenecía a este mundo. Cuando las agujas del reloj marcaron las 7, Lucas desapareció. No dudé ni un segundo. Salté hacia el vacío que se abrió donde él había estado, y esta vez no caí en la nada, sino en un espacio que parecía un reflejo distorsionado de nuestra casa. Todo estaba oscuro, pero no un negro normal, sino un negro que absorbía el sonido y la luz. Las paredes se ondulaban como si respiraran, y el aire olía a humedad y a madera podrida. Sentí que algo me observaba. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo mis pies, aunque no hubiera madera ni suelo visible. Y entonces lo vi. Lucas flotaba a unos metros, inmóvil, con los ojos oscuros y vacíos. A su alrededor, sombras retorcidas se movían lentamente, formando figuras que recordaban a humanos deformes. Susurraban su nombre como un cántico,
y cada palabra vibraba en mi cabeza con un dolor sordo. «Lucas», grité intentando acercarme. «Tío Daniel está aquí». La sombra más grande se adelantó, oscura y viscosa, con brazos que se extendían hasta tocar los límites del espacio. La voz resonó dentro de mí, directa en mi mente. «Él es mío, no puedes llevártelo». Sentí un dolor insoportable, como si miles de agujas atravesaran mi cabeza y mis piernas se negaban a moverse. Pero entonces escuché un débil susurro casi humano de Lucas. «Tío, ayúdame». Ese pequeño hilo de voz me dio fuerzas. Recordé las palabras de doña Mercedes. Se alimenta de la inocencia, pero la fuerza de quien ama puede enfrentarlo. Tomé una de las velas que traje conmigo, encendí su llama y la levanté hacia la sombra. Al instante, un chillido estremecedor llenó el espacio y las sombras retrocedieron, dejando un camino hacia Lucas. Corrí hacia él, sintiendo cómo la presión de la oscuridad intentaba empujarme hacia atrás. Su mano estaba fría y rígida, pero la tomé con fuerza. En ese instante, el mundo tembló y las paredes respiraron con violencia. La sombra rugió, un sonido que parecía venir de dentro de mi pecho. «¡No!», grité. «No lo tomarás». Sentí que algo tiraba de mí hacia atrás, pero me negué a soltarlo. Concentré todo mi amor, todo mi miedo, todo mi desesperado deseo de salvarlo, y poco a poco los límites del espacio comenzaron a ceder. La luz de la vela creció, iluminando la forma de Lucas, devolviéndole un poco de su brillo, de su humanidad. De repente, caímos. No supe si era un salto o un tirón, pero cuando abrí los ojos, estábamos en su habitación, de nuevo en nuestra realidad. Lucas estaba temblando, llorando, pero sus ojos tenían un destello de vida que no había visto en semanas. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La sombra no había sido derrotada, solo repelida por un momento. Cada desaparición nocturna lo alejaba un poco más de mí, y la entidad estaba aprendiendo, observando nuestras acciones, adaptándose. Aquella noche comprendí la verdad más aterradora de todas. Salvar a Lucas no sería solo cuestión de coraje, sino de comprender a lo que nos enfrentábamos antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer no traía alivio, solo una sensación de cansancio absoluto y miedo constante. Sabía que no podía confiar en la suerte ni en la casualidad. Si quería salvar a Lucas, tenía que entender a lo que nos enfrentábamos. Pasé días revisando libros antiguos, documentos olvidados y registros de desapariciones en el barrio. Cada caso tenía un patrón idéntico. Niños desapareciendo exactamente a la misma hora, sin explicación racional. Los relatos más antiguos hablaban de un espacio entre mundos, un lugar donde la sombra acechaba y se alimentaba de la inocencia de los pequeños. Encontré un diario, olvidado en el archivo del pueblo, que me heló la sangre. Era de un hombre que había vivido hace más de 100 años y describía con detalle a la entidad. Es paciente, espera la hora exacta. Sus ojos ven la inocencia y su hambre no tiene límites. Quien intenta interferir con su presa paga con miedo y desesperación. La luz lo repele, pero solo temporalmente. Era exactamente lo que había enfrentado con Lucas. La sombra no era solo un ser, era un depredador, un cazador que se movía entre dimensiones, capaz de robar la esencia de los niños y atrapar a quienes intentaran salvarlos. Mientras leía, un escalofrío me recorrió. Según el diario, la entidad no solo devora la inocencia, sino que también deja un vacío en quien intenta enfrentarlo. Un vacío que lentamente corrompe la mente y distorsiona la realidad. Cada vez que alguien interviene, la sombra aprende, se adapta y se fortalece. Esa noche, sabía que no podía solo con lo que había aprendido en la experiencia anterior. Tenía que prepararme, reunir herramientas y protección, y planear cuidadosamente cómo entrar al espacio de sombras sin perderme ni perder a Lucas. A las 6:59,
Lucas estaba nuevamente frente a un punto invisible en la pared, murmurando palabras que no podía comprender. Esta vez estaba preparado. Encendí las velas, dibujé círculos y símbolos de protección más grandes y respiré hondo. Cuando las agujas marcaron las 7, el aire se volvió helado y pesado. Lucas desapareció. El vacío se abrió ante mí y salté hacia él sin dudar. Esta vez, el espacio que encontré era aún más oscuro y opresivo que antes. La sombra estaba esperando. Sus figuras se movían con rapidez más coordinadas, susurrando con voces que parecían atravesar los huesos. «Él es mío», resonó la voz en mi cabeza. «No puedes llevártelo», pero ahora estaba listo. Había aprendido algo del diario. La luz era un escudo, y la determinación podía contrarrestar la desesperación que la sombra inducía. Encendí mi vela y avancé hacia Lucas, sintiendo cómo las figuras intentaban empujarme hacia atrás. Sus susurros se hicieron gritos y el aire parecía comprimirse, pero no retrocedí. Lucas estaba allí, fluyendo en el aire como un espectro, pero cuando me acerqué, noté algo nuevo. Un pequeño gesto de reconocimiento. Algo en él todavía luchaba por permanecer conectado a mí, a este mundo. «Tío», susurró. Mi corazón se llenó de fuerza. Supe que, si encontraba la forma correcta de usar la luz y mantener su mente aferrada a este mundo, podríamos ganar tiempo, aunque la sombra siempre regresaría más fuerte. Esa noche comprendí algo fundamental. No era solo cuestión de fuerza o coraje, sino de estrategia y conocimiento. La sombra era paciente, pero también predecible. Cada desaparición nocturna seguía reglas que, si las entendía, podrían convertirse en nuestra ventaja. Esa noche, mientras el reloj avanzaba lentamente, me senté junto a la ventana observando el jardín. Cada hoja, cada sombra me parecía sospechosa. Tenía que anticiparme a la entidad, conocer sus movimientos y, sobre todo, entender cómo manipulaba a Lucas. El diario antiguo mencionaba reglas específicas y comencé a deducir otras a partir de mis propias experiencias. Hora exacta. Cada desaparición ocurría a las 7 en punto. Era un momento sagrado para la sombra. Inocencia como alimento. Los niños eran su objetivo porque su mente pura ofrecía un combustible que la mantenía fuerte. Desesperación del protector. Cualquiera que intentara salvar al niño sufría miedo extremo, dolor mental y eventualmente riesgo de perder su propia cordura. La luz como escudo temporal. Cualquier fuente de luz podía retrasar sus ataques, pero no lo detenía completamente. Vínculo emocional. Si el niño podía aferrarse a recuerdos y sentimientos del mundo real, el ataque era menos efectivo. Con estas reglas en mente, diseñé un plan. Proteger a Lucas no solo con luz, sino también con su mente, sus recuerdos y su vínculo conmigo. Esa noche lo preparé. Le recordé nuestras aventuras pasadas, nuestras bromas y nuestros momentos felices. Le hablé mientras dibujaba círculos protectores con tiza, encendía velas y colocaba amuletos antiguos alrededor de su cama. Las 6:59. Lucas estaba inquieto, murmurando palabras extrañas. Su mirada estaba fija en la pared, donde nada había. Respiré hondo. Esta vez no sería solo un testigo ni un perseguidor. Iba a enfrentarlo con estrategia. Las 7 en punto llegaron y, como siempre, Lucas desapareció. El vacío se abrió ante mí y salté. Esta vez, el espacio estaba más vivo, más agresivo. Las sombras se movían rápidamente, rodeando a Lucas como depredadores. Susurros y gritos resonaban en mis oídos, tratando de quebrar mi concentración. Recordé la regla del vínculo emocional. Me concentré en Lucas, no en la sombra. Le hablé con voz firme, recordándole quién era, recordándole nuestra relación, los momentos felices, los juegos que habíamos compartido. Cada palabra parecía iluminar un poco su rostro en ese espacio oscuro. Encendí mi vela, sosteniéndola frente a la sombra. Esta reaccionó violentamente, girando sobre sí misma, sus gritos resonando como un trueno en la mente. Pero Lucas permanecía visible, su cuerpo aún rígido,
pero sus ojos mostraban un pequeño destello de conciencia. Comprendí que cada noche sería un juego de ingenio. La sombra aprendía rápido, pero también seguía patrones. Podía anticipar sus movimientos, proteger a Lucas y retrasar lo inevitable. Pero sabía que cada victoria era temporal. La entidad era paciente, cruel, y se fortalecía con cada intento fallido. Al regresar a nuestra realidad, Lucas estaba agotado, pero consciente. Sus ojos tenían un brillo débil, pero aún estaba ahí. Sabía que estábamos en un juego mortal de estrategia, donde cada noche sería más difícil y donde un solo error podía significar su pérdida definitiva. Esa noche no era como las demás. Desde la tarde, un silencio extraño llenaba la casa, como si la propia vida se hubiera detenido en anticipación a lo que ocurriría. Lucas jugaba en su cuarto, pero sus movimientos eran torpes y su mirada huidiza. Algo en el aire anunciaba que la sombra había aprendido y que esta vez no sería fácil. 6:59. Me preparé como siempre, velas encendidas, círculos protectores, símbolos y amuletos. Repetí mentalmente lo que había aprendido. Proteger a Lucas con luz, con vínculo emocional, con concentración. Pero algo en mí temía que no bastara. Cuando las agujas marcaron las 7, Lucas desapareció. Pero esta vez, el vacío que se abrió era diferente. El espacio estaba saturado de sombras que parecían más densas, más rápidas, más inteligentes. Ya no era solo un ataque directo. La entidad había empezado a manipular la realidad misma. Lucas flotaba en el aire y su cuerpo se distorsionaba como si la sombra intentara deformarlo antes de arrastrarlo por completo. Susurros más intensos llenaban la mente, mezclando su voz con otras voces infantiles, gritos y lamentos que parecían provenir de todos los tiempos. Era imposible diferenciar entre lo real y lo imaginario. Intenté acercarme con la vela encendida, pero las sombras formaron un muro alrededor de él y sentí un dolor que atravesó mi cabeza, profundo y agudo. La voz resonó de nuevo: «Él es mío, tu amor no basta». El miedo intentaba quebrarme como siempre, pero esta vez la sombra había añadido algo más. Ilusiones que hacían que mi propia percepción fallara. Vi versiones de Lucas flotando por todos lados, algunas sonrientes, otras llorando, todas llamándome con desesperación. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi cuerpo. Respiré hondo, recordando la regla del vínculo emocional. No podía perder el contacto con el verdadero Lucas. Me concentré en los recuerdos más felices. Nuestras risas en el parque, los juegos de bloques, las historias que le contaba antes de dormir. Le hablé con firmeza, recordándole que yo estaba allí, que debía aferrarse a mí. Una de las sombras, la más grande, se lanzó hacia mí con rapidez, intentando separarme de Lucas. La luz de la vela parecía pequeña frente a la masa oscura que avanzaba, pero sostuve mi posición, enfocando toda mi energía en mantenerlo a salvo. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, que el espacio mismo luchaba contra nosotros. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un destello de luz más intenso surgió de mi vela y de mis palabras. La sombra chilló, un sonido que parecía atravesar los huesos, y retrocedió. Lucas cayó en mis brazos, temblando, pero consciente. Sus ojos brillaban débilmente, pero aún había vida en ellos. Regresamos a nuestra realidad, exhaustos y aterrorizados. Esa noche comprendí algo crucial. La entidad no solo aprendía de nosotros, sino que también podía alterar la percepción, crear ilusiones y jugar con nuestra mente. Cada noche sería un reto mayor y la próxima vez podría ser aún más peligrosa. Sabía que no podía improvisar más. Tenía que descubrir la fuente de la sombra, entender su origen y sus reglas al detalle, o Lucas se perdería para siempre. El miedo de la noche anterior seguía conmigo, pero algo había cambiado. Tenía una dirección.
Tenía que conocer el origen de la sombra si quería salvar a Lucas de manera definitiva. Los diarios antiguos, las historias de vecinos y los relatos de desapariciones pasadas formaban un patrón que no podía ignorar. Doña Mercedes fue quien me dio la pista final. Sus ojos cargados de temor me miraron mientras me advertía: hace más de 100 años, un niño desapareció justo en este barrio. Y desde entonces, cada cierto tiempo, algo lo reclama de nuevo. No es un niño que vuelve, es algo que se alimenta de los que son puros. La sombra tiene raíces aquí, en nuestra tierra, en la historia de este barrio. Le pedí más detalles, y entre susurros me contó sobre un antiguo cementerio, olvidado y cubierto por la maleza, donde se decía que niños inocentes habían desaparecido para siempre. Algunos relatos hablaban de un pacto oscuro, de un guardián que esperaba la pureza de los pequeños para alimentarse de ella. Esa noche, con Lucas durmiendo, sentí que no podía esperar más. Tenía que investigar el lugar. Me adentré en el cementerio abandonado, la linterna temblando en mis manos. Cada lápida, cada árbol torcido parecía susurrar secretos antiguos. La sensación de ser observado era constante, como si millones de ojos invisibles me siguieran. Encontré un monumento desgastado, con inscripciones apenas legibles. Al tocarlo, sentí un estremecimiento recorrerme, como si el suelo mismo respirara. El aire olía a humedad, a tierra vieja, y un frío intenso se apoderó de mí. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Este lugar era un portal, un vínculo entre nuestro mundo y el espacio de sombras que devoraba a Lucas cada noche. Regresé a casa con un peso enorme en el pecho. Sabía que enfrentarnos a la sombra sería inevitable y que comprender sus reglas y su origen era la única manera de tener alguna oportunidad. Cada desaparición nocturna de Lucas no era un hecho aislado, era un ciclo alimentado por la historia del barrio y por la paciencia de una entidad que había esperado generaciones para fortalecerse. Esa noche, mientras Lucas dormía, sentí un susurro lejano que recorría toda la casa. No puedes salvarlo. Mi determinación se endureció. Sabía que la sombra confiaba en la desesperación, en la falta de preparación. Pero ahora yo tenía un plan y sabía dónde estaba su punto débil, el origen mismo de su poder. A partir de ese momento, cada noche se volvió un juego estratégico, no solo de luz y vínculo emocional, sino de conocimiento y astucia. La entidad era paciente, pero yo también había aprendido a anticiparla. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba y que cada minuto contaba para mantener a Lucas en este mundo. La noche había llegado con un silencio casi sobrenatural. Sabía que esta sería la última oportunidad de salvar a Lucas. Tenía todo preparado: velas, símbolos de protección, amuletos y, sobre todo, la comprensión de lo que enfrentábamos. Había aprendido la regla más importante: la sombra se alimenta del miedo, no de la fuerza. 6:59. Lucas estaba nervioso, pero confiaba en mí. Lo tomé de la mano y le hablé, recordándole nuestra conexión, nuestra historia, nuestra vida juntos. Su mirada buscaba la mía, y en ese instante comprendí que aún había esperanza. Cuando las agujas marcaron las 7, Lucas desapareció. Esta vez no salté al vacío sin preparación. Caminé hacia él con pasos firmes, encendiendo mi vela y recitando las palabras que había aprendido del diario y de doña Mercedes. El espacio de sombras era más intenso que nunca. Las figuras se movían con rapidez, tratando de confundirme con ilusiones de Lucas, gritos y lamentos que rompían la mente. La entidad emergió finalmente, una forma gigantesca, oscura, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Su presencia era sofocante y cada fibra de mi cuerpo gritaba miedo. «No puedes llevártelo», susurró dentro de mi mente con un eco que atravesaba mis huesos. Pero esta vez estaba listo. Recordé todo: la luz, el vínculo emocional, la historia del barrio y el origen de su poder.
Avancé con la vela en alto, hablando a Lucas, recordándole quién era, su familia, nuestros momentos felices. Cada palabra iluminaba un poco su figura, debilitando a la sombra. El enfrentamiento fue agotador. Sentí como si el espacio mismo intentara tragarnos. Las sombras se arremolinaron, gritando, cambiando de forma, intentando romper nuestra conexión. Pero Lucas respondió. Sus manos se aferraron a las mías y su mirada volvió a brillar, aunque débilmente. Con un grito de fuerza y determinación, canalicé toda mi energía, combinando luz, amor y conocimiento. La sombra rugió, un sonido que parecía quebrar la realidad, y retrocedió hacia el vacío del que había emergido. En un instante final, la oscuridad se disolvió, y Lucas cayó en mis brazos, exhausto pero vivo. Regresamos a nuestra realidad. Su respiración era agitada, pero sus ojos tenían luz. Lo abracé con fuerza, sintiendo que lo habíamos logrado. Al menos por ahora. Sabía que la sombra siempre estaría al acecho, pero habíamos ganado tiempo. Y lo más importante, habíamos descubierto que el amor y la conexión podían derrotar incluso la oscuridad más antigua. Mientras sostenía a Lucas, comprendí que esta historia debía ser contada, para que otros entendieran el poder de enfrentar el miedo, la importancia de proteger a los inocentes y la fuerza de no rendirse nunca. Si quieres conocer más historias aterradoras como esta y descubrir secretos de terror que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada noche el miedo puede acechar, pero juntos podemos enfrentarlo. No te pierdas lo que viene.